Saludos y bienvenidas. Hoy nos embarcamos en una misión de ingeniería bastante especial. Tenemos una consulta de un grupo de entusiastas de la radio en VHF y UHF. Gente apasionada que apunta sus antenas no solo a la ciudad de al lado, sino también a los satélites y, ojo, hasta a la Luna. Y su consulta es fascinante porque no es una pregunta simple. Es una auténtica auditoría técnica, un diseño muy específico. La antena Space Quad. Quieren saberlo todo, lo bueno, lo malo y, sobre todo, lo que no se suele contar en los manuales. Exacto. Nos han pedido que desmontemos este diseño pieza por pieza, desde la física que lo hace funcionar hasta los tornillos que lo sujetan. La gran pregunta ¿es realmente la campeona que promete ser para hablar con el espacio o tiene algún talón de Aquiles oculto? Así que venga, vamos a descubrirlo. Empecemos por el principio. ¿Qué demonios es un Space Quad? Pues en esencia es una evolución de un diseño clásico, la Cubical Quad o antena de cuadro cúbico. Imagina que en lugar de las típicas varillas de una antena de televisión, como la Yagi, usamos bucles, cuadrados de cable, cerrados. Vale, Ese simple cambio de forma, de una línea a un cuadrado, hace que se comporte de una forma electromagnética muy particular. Y ahí está toda la gracia. entiendo. Pero la primera gran duda del grupo va directa al corazón de ¿por qué esta antena es espacial? Saben que un solo bucle de estos emite una señal, digamos, plana, lo que llamamos polarización lineal. Ajá. Pero para satélites o para hacer rebotar señales en la Luna, necesitan que la señal gire sobre sí misma como una espiral. Es la famosa polarización circular. Y preguntan, ¿cómo se consigue eso? Aquí es donde empieza la magia de la radiofrecuencia. Para hacer que una onda de radio gire, necesitas generar dos ondas idénticas, una en vertical y otra en horizontal, Vale. pero con una de ellas ligeramente retrasada en el tiempo. Concretamente, un cuarto de ciclo, 90 grados. Es como dar dos empujones a un columpio, pero uno un instante después del otro. El resultado es un movimiento circular. Espera, eso suena increíblemente complejo. ¿Cómo consigues ese retardo con componentes físicos? Pues de una forma sorprendentemente elegante y sencilla. El libro de Lucio Moreno Quintana, de 1978, una de las fuentes que tenemos, describe una receta casi perfecta. Se usan dos cuadros idénticos, uno montado en vertical y otro en horizontal. El truco está en cómo los conectas. Ah, sí. Se unen con un trozo de cable coaxial de 70 ohmios, que tiene una longitud eléctrica muy precisa. Exactamente un cuarto de la longitud de la onda con la que trabajas. Ahí está. Ese trocito de cable es el que crea el retardo. Exactamente. Ese cable actúa como una línea de fase. La señal que viaja por él llega 90 grados más tarde al segundo cuadro. Y voilà, tienes tus dos ondas perpendiculares y desfasadas. El resultado es una única onda que rota, una hermosa espiral de energía saliendo de la antena. Es una solución brillante. Pero me surge una duda de novata. Si unes dos antenas, la resistencia que ofrecen, la impedancia, no cambia. Es como conectar dos altavoces a un solo amplificador. La cosa se complica. Es una observación perfecta, y es un punto clave. Cada cuadro por separado tiene una impedancia, pero al conectarlos en paralelo de esta manera, la impedancia total en el punto de alimentación se reduce a la mitad. A la mitad. Sí, a unos 35 ohmios. Y eso es un problema, porque los equipos y los cables suelen estar diseñados para 50 o 70 ohmios. Es como intentar acoplar una manguera de bomberos a un grifo de jardín. Precisamente. Y para solucionar ese desajuste, entra en juego otra pieza de, por así decirlo, fontanería de radiofrecuencia. Se necesita una sección adaptadora, un trozo de cable conocido como línea Q. Actúa como un transformador, como un regulador de presión, que convierte esos 35 ohmios de vuelta a los 70 ohmios que necesita el sistema para que todo fluya sin pérdidas ni reflejos. Es un diseño muy completo, muy pensado. De acuerdo. Ya hemos construido nuestra máquina de lanzar espirales de radio. Ahora vamos a ponerla a prueba en el espacio. El grupo pregunta si esta polarización circular de verdad marca la diferencia al comunicarse con satélites. La respuesta es un sí rotundo, y la razón es uno de los fenómenos más interesantes de la física. El VHF-UHF de X-Book lo detalla muy bien. Hay un obstáculo invisible entre nosotros y los satélites, el campo magnético de la Tierra. Cuando una señal de radio lo atraviesa, este campo la retuerce. Se llama rotación de Faraday. O sea, que tú puedes enviar una señal perfectamente horizontal desde tu casa, pero para cuando llega el satélite, después de cruzar la ionosfera, Se ha girado.
puede estar vertical o en diagonal o en cualquier ángulo. Exacto. El campo magnético de la Tierra es como un filtro invisible que hace girar las señales. Esto significa que la antena perfecta en la Tierra, una Yagi lineal, podría quedarse completamente sorda a la señal del satélite, Claro, simplemente porque esa señal llega girada. claro. Es como intentar meter una llave en una cerradura que no para de girar. No hay manera. Esa es la analogía perfecta. Y la polarización circular es la llave maestra que abre esa cerradura, sin importar cómo haya girado. Como la propia señal ya está girando, es inmune a ese retorcimiento extra que le añade la ionosfera. Recoge toda la energía siempre. Es una ventaja brutal. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. Si es tan superior, ¿por qué alguien usaría una Yagi para satélites? Tiene que haber alguna desventaja, ¿no? Quizás en la construcción. Paciencia, que llegaremos a eso. Porque antes tenemos el desafío definitivo que nos plantea el grupo. El rebote lunar, o EEM, como lo llaman los aficionados. Lanzar una señal a la Luna que rebote y escuchar tu propio eco 2,5 segundos después. Y aquí la Luna nos guarda un par de sorpresas. ¿Cómo afecta la Luna a la señal? El grupo menciona un efecto llamado libración lunar. Bueno, antes de la libración hay algo más fundamental. La superficie lunar, al ser un reflector imperfecto, invierte el sentido de la polarización. Si envías una señal con giro a la derecha, el eco que vuelve de la Luna llegará con giro a la izquierda. ¡Ostras! O sea que si no puedes cambiar la polarización de tu antena, envías tu llamada y cuando llega el eco de vuelta, tu propia antena no puede escucharlo. No puede. Es como gritar a una pared y taparte los oídos justo cuando vuelve el eco. Justo eso. Necesitas un sistema que te permita conmutar entre polarización derecha para transmitir e izquierda para recibir. Pero luego está la libración. La Luna no nos muestra siempre la misma cara de forma estática. Tiene un levísimo balanceo, un bamboleo. Y ese pequeño tembleque es perceptible a casi 400.000 kilómetros de distancia. Para las ondas de radio, sí, y mucho. Ese bamboleo significa que partes de la superficie lunar se acercan y se alejan de nosotros mínimamente. Las señales que rebotan en esas diferentes partes recorren distancias ligeramente distintas y llegan a nuestra antena con fases diferentes. Ah, El resultado es un desvanecimiento rapidísimo y muy profundo. A 144 MHz, la señal puede desaparecer y reaparecer en segundos. A 432 hablamos de menos de un segundo. increíble. Así que la Luna no es una bola de discoteca perfecta, sino más bien un espejo roto y tembloroso. Y estás intentando leer un mensaje que te llega rebotado de ahí. Y es tan rápido que, como mencionan las fuentes, puede literalmente fragmentar los caracteres individuales de una transmisión en código Morse. Hoy es el principio de una letra, pero al final se lo ha comido el desvanecimiento. Es uno de los mayores desafíos de la radioafición. Vale, queda claro que es una antena para astronautas y lunáticos, en el mejor sentido de la palabra. Pero, ¿qué pasa cuando la traemos de vuelta a la Tierra? A una ciudad con tráfico, wifi por todas partes. El grupo menciona algo clave, el ruido. ¿Es verdad que este diseño es como tener unos auriculares con cancelación de ruido para las ondas de radio? Esa es una de las grandes ventajas teóricas de los diseños de bucle cerrado. Una de las fuentes, fundamentos.pdf, lo confirma. Al ser un circuito cerrado y estar conectado a masa en corriente continua, es inherentemente más inmune a las descargas estáticas y al ruido eléctrico que las antenas abiertas como los dipolos de una Yagi. Piénsalo como un circuito protegido frente a interferencias externas. ¿Y se puede medir esa mejora? ¿Hablamos de una diferencia sutil o de pasar de no oír nada a tener una conversación clara? Ahí está el kit de la cuestión. Todas las fuentes están de acuerdo en que la ventaja existe, pero ninguna se atreve a cuantificarla en decibelios. Depende tantísimo del tipo de ruido y del entorno específico que es imposible dar una cifra universal. Pero en un entorno urbano ruidoso, la diferencia puede ser muy notable. Bien, punto a favor en la ciudad. Pero ahora una pregunta de puro sentido común. Todo ese tinglado de cables, soportes y crucetas, ¿cómo se lleva con el viento? Porque a primera vista parece una cometa gigante esperando a salir volando. Tu intuición es totalmente correcta. Y aquí encontramos el principal talón de Aquiles de la Space Quad. Todas las fuentes coinciden. Para una misma ganancia, una antena Yagi es más pequeña, más ligera y ofrece muchísima menos resistencia al viento. La Quad es mecánicamente una bestia. Necesita un mástil,
un rotor y unos anclajes mucho más robustos para sobrevivir a la misma tormenta. Ese es el precio a pagar por su rendimiento eléctrico. Ya veo. Y hablando de rendimiento, ¿qué tal se comporta en cuanto al ancho de banda? Es decir, ¿es una antena muy tiquismiquis, que solo funciona perfectamente en una frecuencia exacta o te da un poco de margen? En general, los textos sugieren que la Quad suele tener un ancho de banda ligeramente superior al de una Yagi comparable. El VHF-UHF-DX-Book da una buena referencia. Una Yagi bien diseñada debería cubrir un 5% de su frecuencia de trabajo con una ROE por debajo de 2.1. La ROE, para que nos entendamos, es una medida de cuánta energía se refleja de vuelta al equipo, ¿no? Exacto. Quieres que sea lo más baja posible, y una Quad debería igualar o superar cómodamente ese 5%. Entendido. Es como gritarle a una pared. ¿Quieres que el sonido viaje lejos, no que la mayor parte te rebote en la cara? Vale, conocemos sus fortalezas y debilidades. La pieza final del puzzle es cómo se conecta todo. El grupo pregunta por la mejor forma de alimentar la antena. Mencionan dos métodos, el balun y el gamma match. ¿Hay uno que sea claramente superior? Para una construcción casera que busque el máximo rendimiento, el VHF-UHDX-Book es muy claro y recomienda un método que describe como el estado del arte. Es un poco más complejo, pero garantiza los mejores resultados. Consiste en usar un dipolo plegado como elemento activo, para luego usar un dispositivo llamado balun de media onda. ¿Y qué hace exactamente ese balun? ¿Por qué es tan especial? Su función es doble y crucial. Primero, adapta la impedancia de unos 200 o 300 ohmios que tiene el dipolo plegado a los 50 del cable coaxial. Y segundo, y más importante, asegura que la conexión sea perfectamente simétrica. Evita que la corriente de radiofrecuencia se escape y empiece a circular por la parte exterior del blindaje del cable. ¿Y si eso pasara, qué ocurriría? Pues que el propio cable coaxial empezaría a radiar, a actuar como parte de la antena. Eso distorsionaría por completo el patrón de radiación que con tanto cuidado hemos diseñado. Claro. Y podría captar ruido directamente al lado del equipo. El balún de media onda fuerza a que toda la energía fluya por donde debe. Es como asegurarse de que el agua va solo por el interior de la tubería y no se desparrama por fuera. Clarísimo. Última pregunta práctica. ¿La altura? ¿Importa mucho a qué altura del suelo se instala la antena? De forma crucial. A estas frecuencias, en VHF y UHF, el suelo no es un simple espectador, sino que actúa como un espejo para las ondas de radio. La onda que viaja directa desde la antena se combina con la que rebota en el suelo. Y supongo que esa combinación puede ser buena o mala. Exacto. Dependiendo de la altura, las dos ondas pueden sumarse, dándote una ganancia extra de hasta 6 decibelios en ángulos bajos, ideal para comunicados a larga distancia. Es como dos personas cantando en perfecta armonía. Pero a otra altura podrían restarse, cancelándose mutuamente y creando un nulo, un ángulo en el que tu antena es prácticamente ciega. Y además, la altura cambia la impedancia que la antena presenta, por lo que una antena ajustada a ras de suelo puede desajustarse al subirla al mástil. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestro grupo de entusiastas? Después de desmontarla, ¿cuál es el veredicto sobre la Space Quad? Que no es una cuestión de si es mejor o peor que una Yagi. Es una herramienta especializada y de altísimo rendimiento. Es como comparar un bisturí con un martillo. Los dos son herramientas, pero sirven para cosas muy distintas. ¿Y la Space Quad es el bisturí? Exacto. Brilla de forma espectacular en su nicho. Su capacidad para generar una polarización circular de altísima calidad la convierte en la opción superior para comunicaciones por satélite y rebote lunar. Combate eficazmente el desvanecimiento por la rotación de Faraday. Y además, tiene una ventaja real en entornos urbanos ruidosos. Pero tiene un precio. Un precio mecánico. Es más grande, más pesada y mucho más vulnerable al viento que una Yagi de ganancia similar. Requiere una infraestructura más sólida y costosa. La elección final, por tanto, depende del objetivo principal del operador. Si tu pasión es hablar con la Estación Espacial Internacional o hacer rebotar tu voz en la Luna, la complejidad mecánica merece la pena. Si buscas hacer contactos terrestres y vives en una zona con mucho viento, quizás una Yagi sea una opción más práctica. La herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Tiene todo el sentido. Totalmente. Y para dejar una idea final sobre la mesa, algo en lo que pensar. Hemos visto cómo el ligero bamboreo de la Luna, la libración, afecta las señales de radio de una forma medible desde la Tierra con equipos de aficionado. Esto nos demuestra que el espacio no es un vacío silencioso y pasivo, sino un entorno dinámico.
Desde luego. Y me lleva a una pregunta más amplia. Si un grupo de entusiastas puede detectar estos sutiles efectos con sus equipos, ¿qué otros fenómenos astronómicos, quizás relacionados con el viento solar, el plasma interplanetario o la atmósfera de otros planetas, podrían estar al alcance de ser descubiertos o estudiados? Y no con un radiotelescopio de cientos de millones de euros, sino con el ingenio y el análisis cuidadoso de las señales de radio que viajan constantemente por el espacio.